Hola, hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar del electrocardiograma y sus mediciones. Pónganse cómodos y comencemos. Empezaremos la clase de hoy hablando de qué es el electrocardiograma. Y no es más que el registro gráfico de la actividad eléctrica que tiene lugar en el corazón cada vez que éste se contrae. Esta actividad es detectada desde la superficie corporal en forma de ondas de presentación cíclica en relación con la actividad electromecánica del corazón. El registro es obtenido por un aparato denominado electrocardiógrafo, del cual hablaremos con mayor detalle más adelante, pero que es un osciloscopio que tiene la capacidad de censar y amplificar la actividad eléctrica del corazón y por medio de una aguja pasar ese registro a un papel de características especiales. Este papel es termosensible, está impreso en un cuadriculado milimétrico. Cada cuadro pequeño representa 1 milímetro y cada 5 milímetros las líneas verticales y horizontales son más gruesas, constituyendo un cuadro grande. Lo que quiere decir que está conformado este papel del electro por cuadros pequeños que miden 1 milímetro y cuadros grandes que están conformados por 5 cuadros pequeños. En el sentido vertical se mide la amplitud, el voltaje, que se expresa en milivoltios. Un cuadro pequeño equivale a 0,1 milivoltios, mientras que un cuadro grande equivale a 0,5 milivoltios. En el electrocardiograma existen valores nominales, es decir, valores que habitualmente se utilizan para el registro. En el caso de la amplitud, se le conoce como estándar o talón al pulso eléctrico de 1 milivoltio que aparece al inicio del registro. Está representado en la imagen del electro con una flecha de color negro. Por defecto corresponde a 1 centímetro, es decir, a la altura de 2 cuadrados grandes, recordando que cada cuadrado grande equivale a 0,5 centímetros. Si las ondas del EKG son de bajo voltaje, se puede duplicar el estándar, entonces el EKG se dice que está hecho en doble estándar. Pero si la amplitud de las ondas son altas, conviene entonces disminuir el registro a la mitad de la altura y se dice que el EKG está hecho en medio estándar. En el sentido horizontal se mide la duración, el tiempo, y es referido en segundos, por lo que una distancia de 1 milímetro equivale a 0,04 segundos y 5 milímetros, es decir, un cuadro grande, equivale a 0,20 segundos. Así podríamos hacer la extrapolación a todo lo que queremos. Por ejemplo, que 5 cuadros grandes que representan 25 milímetros equivalen a un segundo y así pudiésemos hacer con 1, 2, 3 y todos los segundos que quisiéramos. La velocidad de registro habitual por defecto es de 25 milímetros por segundo, pero esta puede modificarse. Por ejemplo, cuando las frecuencias cardíacas son muy lentas, el registro puede hacerse a la mitad, a 12,5 milímetros por segundo. Y en el caso de que las frecuencias cardíacas sean muy rápidas, a 50 milímetros por segundo. Pero con lo que quiero que se queden, lo importante de este punto, es que estas relaciones pueden ser modificadas por el operador, dependiendo de la frecuencia cardíaca, de la amplitud de los eventos registrados y de las necesidades de mediciones precisas, pero que de forma habitual la velocidad de registro equivale a 25 milímetros por segundo y el estándar es de 1 centímetro por milivoltio. Pero para poder comprender cómo es que se registra y se graba en una tira de papel milimetrado todas estas corrientes eléctricas que se originan en el corazón, es necesario hablar del electrocardiógrafo, el aparato encargado de detectar y medir toda esta actividad eléctrica. La tecnología aplicada a la creación de electrocardiógrafos ha evolucionado muchísimo desde aquel primer aparato que se diseñó en 1924 por Einthoven,
quien de hecho se ganó el Premio Nobel de Medicina y Fisiología por este invento. Los actuales electrocardiógrafos disponen de sistemas computarizados para la medición de eventos, estabilización automática de la línea de registro y señalamiento de patologías. Hay equipos que registran desde una derivación por vez hasta los que hacen el registro de 12 derivaciones de forma simultánea. Estos equipos tienen una consola o caja, y aquí comenzaremos hablando de sus partes, en la cual se encuentran 4 componentes de suma importancia. Estos son los amplificadores, el galvanómetro, el sistema encriptor y el sistema de calibración. Los amplificadores aumentan las pequeñas corrientes que se originan en el músculo cardíaco. Estas corrientes amplificadas llegan a un galvanómetro que mueve una aguja encriptora y cuyo desplazamiento es proporcional a la diferencia de potencial que se mide en el paciente. Esta aguja se va a mover a un extremo o a otro dependiendo de la intensidad de la corriente, y se va a mover con mayor o menor velocidad dependiendo de la rapidez con la que se transmite la corriente de un polo a otro. Estos movimientos de la aguja encriptora son grabados en una cinta de papel milimetrado a través del sistema encriptor. El sistema de calibración está representado por el conjunto de teclas o botones presentes también en esta caja, que permiten la modificación de las características de registro que hablamos anteriormente. En los componentes del electrocardiógrafo está la base para comprender cómo es su funcionamiento. Para ello les pido que vean el esquema que está en la parte inferior de la diapositiva. Ahí vemos un corazón al cual le hicimos un super zoom y obtuvimos 3 líneas celulares que corresponden a miocardiocitos. En el primer esquema observamos lo que ya sabemos, que cuando colocamos una derivación tenemos 2 polos, un polo negativo y un polo positivo. En esta primera imagen vemos que las primeras 2 células tienen el interior negativo, como es característico, pero que estamos en presencia de un vector de despolarización que está invirtiendo las cargas, es decir, está introduciendo cargas positivas a ese interior celular, produciendo así la despolarización. Esta actividad eléctrica va a ser registrado por estos electrodos, y aquí quiero que se aprendan 2 premisas. La primera es que cuando un vector se dirige hacia un polo de su misma carga, en el electrocardiograma se va a registrar una deflexión positiva. Y es que si ven ese esquema, ustedes van a poder entender que esa flecha se dirige hacia el polo positivo. Por lo tanto, en el electro tenemos una deflexión positiva. En el esquema 2, esas células están despolarizadas, es decir, no se detecta actividad. Por lo tanto, en el electro se va a representar como una línea isoeléctrica. En el esquema 3 tenemos una repolarización. Y aquí va la segunda premisa que quiero que se aprenda. Cuando un vector se dirige a un polo de carga diferente, entonces en el electrocardiograma se va a registrar una onda negativa. Fíjense en el esquema. La punta de ese vector que representa lo positivo se está dirigiendo hacia el electrodo negativo, es decir, hacia un polo de carga opuesta. Es por esto que cuando vemos el electrocardiograma obtenemos una onda negativa, una deflexión negativa, entendiéndose deflexión como la desviación de la dirección de una corriente, para que tengan claro ese concepto. En la parte superior de esta diapositiva pueden observar un corazón en el cual están representados los vectores de despolarización y de repolarización. Pero esto, muchachos, es solo a modo de repaso, ya que fue explicado de forma específica y con mayor detalle en la clase de vectores. Aquí solo quiero que recuerden que existe
un electrodo negativo, un electrodo positivo y que dependiendo hacia dónde se dirige el vector, se va a inscribir en el electrocardiograma una deflexión positiva o una deflexión negativa. Lo que realmente quiero que presten atención es al trazado electrocardiográfico técnicamente exacto. ¿Por qué? Porque una parte importante de la interpretación del EKG es empezar con un trazado técnicamente adecuado. Hay que asegurarse que el electrocardiograma sea registrado correctamente. De acuerdo con la ecuación de Einthoven, y para esto quiero que vean la imagen donde están todas las derivaciones, D2 es igual a D1 más D3, es decir, el voltaje de la derivación D2 debe ser igual a la suma de los voltajes de D1 y D3. También debemos observar que la onda P debe ser positiva en la derivación D2 y negativa en ABR, pero todos estos detalles los veremos más adelante. Lo importante aquí es que una vez que se tiene la seguridad que el trazado electrocardiográfico es técnicamente preciso, hay que ocuparse de la calidad. Debe buscarse un trazado que no tenga ninguna interferencia externa y en el cual las líneas que constituyen las ondas y los intervalos sean satisfactorias. Cualquier marca externa en el EKG representa un artefacto. Los tres tipos diferentes de artefactos que habitualmente se encuentran son la interferencia por corriente alterna, el cual se origina fuera del paciente y proviene de la interferencia de la línea eléctrica al lado de su cama. El temblor de músculos somáticos, el cual es un artefacto creado por el paciente y que habitualmente representa músculos tensos o movimientos musculares. Finalmente, la línea basal oscilante es un artefacto causado por el contacto defectuoso del electrodo con la piel del paciente. Esto puede estar ocasionado por electrodos sucios o por cantidad insuficiente de crema para el electrodo, lo que impide un buen contacto. Incluso que la piel del paciente esté sucia o que sea muy grasosa o que tenga exceso de vello corporal. Va a imposibilitar un buen contacto con el electrodo. Cualquiera de estos artefactos determina que la medición de intervalos y la evaluación de segmentos y ondas sean sumamente difíciles o incluso imposibles. Pero aún más peligroso, se puede diagnosticar una patología o una alteración electrocardiográfica cuando realmente se trata de un artefacto. Por esto, muchachos, es importante que cuando tengamos un electro en nuestras manos, tengamos en mente que existen artefactos que pueden estar implicados en ese trazado electrocardiográfico. Finalmente, que ya sabemos qué es un electrocardiograma, que conocimos el papel milimetrado, que se mide en sentido vertical, que se mide en sentido horizontal, que comprendimos el funcionamiento del electrocardiógrafo y además verificamos que el trazado es técnicamente exacto, es momento de pasar a las mediciones, tanto de voltaje como de tiempo. Vamos a comenzar con las mediciones de voltaje. Para ello están representados en las imágenes los diferentes ondas, segmentos e intervalos del electrocardiograma. Vamos a comenzar con la onda R. Esta se mide desde la parte superior de la línea isoeléctrica hasta el punto más alto de esa onda R. Esto está representado con la flecha de color rojo. Vamos a contar el número de cuadritos pequeños que hay en toda la extensión de esta flecha. En este ejemplo hay 15 cuadritos pequeños, es decir, 15 milímetros. Eso lo vamos a multiplicar con el valor en milivoltios de cada cuadrito pequeño, el cual es 0,1 milivoltios. Nos da como resultado que el voltaje de la onda R equivale a 1,5 milivoltios. La onda Q y S se mide desde la parte inferior de la línea isoeléctrica hasta el punto más bajo de esas ondas. Para el caso de la onda Q,
esta tiene un valor de 0,2 milivoltios porque mide solo 2 milímetros, mientras que la onda S mide 4 milímetros, lo que equivale a 0,4 milivoltios. Si lo que queremos medir es la elevación del ST, esto lo realizamos desde la parte superior de la línea isoeléctrica hasta el segmento ST. En este caso, mide 0,3 milivoltios. Si queremos evaluar la depresión de ese segmento ST, lo hacemos desde la parte inferior de la línea isoeléctrica hasta el punto más bajo del ST. En este caso, equivale a 0,2 milivoltios. Para medir el tiempo, lo que vamos a hacer es, en este ejemplo, tomamos el complejo QRS. Vamos a medir desde el inicio del complejo hasta el final del complejo. En este caso equivale a 4 milímetros. Eso lo vamos a multiplicar por el valor al que equivale cada cuadrito pequeño en segundos, que es 0,04 segundos. Eso nos va a dar un valor entonces de 0,16, que representa la duración del complejo QRS. Muchachos, esto ha sido todo por la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado y que sepan aprovecharla, porque a partir de las clases siguientes vamos a comenzar la esperada interpretación del electrocardiograma. Muchas gracias.